Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom. Pues bueno, en esta semana analizamos y estudiamos, y bueno, ustedes nos compartieron la porción correspondiente que es Emor, que es Levítico a partir del capítulo 21. Pues bueno, en esta ocasión tú, Eliel, nos compartías la parasha, la porción semanal, y tú, Jonathan, nos compartiste lo que es la Haftarah. Es una porción que incluye temas como tenía que ver directamente con los Kohanim, con los sacerdotes, su purificación y por otro lado evitar ser impuros, las mujeres, sus esposas, qué características deben tener, etcétera. Por otro lado, hacer un recordatorio de las fiestas, Shabbat primeramente, Shabbat, posteriormente Pesach, Shavuot, Sukkot, etcétera. Y concluye también con esta parte de un suceso lamentable que ocurrió con un miembro del pueblo, de la congregación, eh, que blasfemó en nombre de Dios. Entonces, es interesante. Y pues bueno, Eliel, ¿qué nos puedes compartir acerca de la purificación de los Kohanim? Shalom. Shalom. Es una parte muy importante lo que la porción dice. Como bien dices, son varios temas los que toca esta porción. Pero muy en especial lo que viene relatando desde la porción pasada, donde Dios dice, bueno, la intención es ser santo como yo soy santo. Con esa línea, nuevamente, nuestro Dios se dirige al pueblo con esa parte de que primeramente tuvieran esa plenitud, toda la línea sacerdotal. Recordemos que la línea sacerdotal, los hijos de Aarón, eran personas muy especiales, eran personas elegidas y tenían que tener esta parte de limpieza porque ellos tenían este vínculo completamente personal con nuestro Dios. De hecho, dentro de los hijos, solamente pues el santo, el sumo sacerdote, perdón, era quien le tomaba esta parte para poder acercarse al lugar santísimo y tener esta interacción con nuestro Dios. La manera en que Dios presente les dice, bueno, tienen que cuidar esta limpieza, tienen que cuidarse de manera que no se contaminen, es la importancia que nosotros debemos de notar aquí. Porque eso es lo que nuestro Dios nos pide y eso es lo que Él ha querido desde que inició su creación perfecta. Eso era lo que quería para el hombre, que el hombre fuera limpio, que el hombre fuera puro, que pudiera tener este acercamiento con Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza suya. Eso es lo que denota esa parte. Pero estas personas, muy en especial, estas personas de esta tribu, era esa condición que tenían. Para entenderlo, pues nuestro Dios es santo, nuestro Dios es puro, y eso es lo que quería. Decían, no te acerques, tenías que también tener en este sentido, no contaminarte con personas extrañas, me refiero a mujeres que no cumplieran los requisitos. E inclusive, lo que se nos menciona en esta porción es para poder ser parte de este grupo selecto de servidores de Hashem, ni siquiera tenía que haber un defecto. Nosotros hoy en día nosotros nos vemos y digamos, bueno, ya nosotros no podríamos ser parte de, ¿no? Porque a lo mejor estamos gorditos, estamos cejones, lo podemos ver así en realidad. Y lo que pedía Dios era esa perfección, ¿no? Si lo pedía con los animales, pedía, oye, tienes que ser muy selectivo, que no tenga mancha, que sea totalmente puro, cuanto más con la gente, ¿no? Por eso era el cuidado, por eso nosotros tenemos que entender eso, el cuidado que él exigía y el cuidado que él pedía era por eso. En ese sentido, ¿no crees, bueno, Jonathan, no creen que Dios es muy exagerado? Mira, si nos, hay gente que a lo mejor puede decir, no, es que eso es muy exagerado, o piensan que esas leyes son de los hombres, es que está en el Antiguo Testamento y eso ya no es lo de hoy, etcétera. Pero finalmente son leyes de Dios. Quien está hablando es Dios, quien está determinando las formas, el cómo, el por qué es Dios, ¿no? Que ni siquiera un Cohen pueda tocar un cadáver, un cuerpo ya en estado mortal, o ya de muerte, perdón, ni siquiera tocarlo,
o acercarse o estar en un lugar donde estuviera un cuerpo ya inerte, no es como muy exagerado, ¿no? O sea, si hoy, ¿no? Alguien te dice, pues es que discúlpame, no los puedo acompañar porque pues es un lugar donde hay un muerto y no puedo contaminar. Alguien pensaría, "Oye, pues, estás exagerando, ¿no? ¿No crees no creemos que Dios es exagerado en ese sentido? O sea, ¿qué le quita a Dios, no? Pues que puede estar en un lugar donde está una persona o que esté un cuerpo ya en esa condición, ¿no? ¿Por qué esta exageración de Dios? Digo, al final no estamos criticando ni juzgando a lo que está escrito, sino estaríamos juzgando directamente a Dios o cuestionando a Dios, vaya, no juzgando, sino cuestionando a Dios. ¿Por qué esa exageración? ¿Tú por qué crees, Jonathan? ¿Es necesaria tanta exageración? Dentro del concepto eh, que nuestra sociedad podría parecer exagerado, ¿no? O sea, de tanto así de que, por ejemplo, los años en la que el Cohen ejercía este trabajo en el Michigan empezaba desde los 30 años hasta los 50 años, o sea, 20 años, o sea, de toda su fuerza, o sea, ahora sí que en la que el hombre estaba en su máxima desarrollo mental y físico, de los 30 a los 50, y después ya se retiraba. Eh, Nos habla de especificaciones que tenía que tener y podía ser que no podía estar en un funeral, que tenía que usar cierta ropa, que el cabello se lo tenía que cortar de cierta forma, lo que tenía que comer. Dice que cuando se acercaba a ejercer este trabajo no podía tomar vino, etcétera. Entonces una serie de especificaciones que pudieran llegar en esta sociedad pensar que está exagerando, pero realmente preguntémonos más bien, ¿por qué pensaríamos que es exagerado? Porque dentro de nuestro entorno todo se nos hace fácil, o sea, realmente todo se nos hace, a nada le damos como que esa importancia de ser tan minuciosos en escoger ciertas cosas para ofrecer. En este caso, el cuento, todo su entorno podría parecer exagerado, pero era un entorno puro, a lo que hoy lo vemos como inalcanzable. O sea, vemos inalcanzable encontrar ese enfoque que tenía el Cohen para ejercer su ministerio. Y eran dos cosas que las que se tenían que cuidar y que hoy es muy normal. Por ejemplo, hablando de que no podían tocar el cadáver, y pues los sabios explican que era por la carga emocional que había, porque los paganos hacían culto a la muerte, etcétera. Y otra cosa importante que en esta sociedad es muy común, por ejemplo, hoy día en esta generación, que el hombre se case con mujeres que ya estuvieron con otro hombre. Y en el contexto de Cohen decía, no te vas a casar, al Cohen específicamente, con una mujer que ya fue divorciada, o una mujer de otro pueblo, una mujer que cometió adulterio. Y hoy en la sociedad dice, pues ya lo pasado, pues ya pasó. O sea, ya el pasado de mi mujer, hoy muchos hombres tienen como que esa filosofía de decir, ya, o sea, ya, lo que hizo en el pasado no me importa, ¿no? Y Dios, vemos en esta parábola que dice, no, el pasado importa, e importa tanto que va a definir tu futuro. Entonces, dentro del contexto de la filosofía de esta parasha, la mujer que escogiera el Cohen iba a definir que su ministerio, que su trabajo en el Mishkan iba a estar puro. Si escogían una mujer que no fuera adecuada o con estas especificaciones que Dios está dando, iba a ser un total fracaso. Y hoy esto que nos enseña. Y hoy muchos hombres, por ahí dice en esa generación, ¿no? Que después de los 30 ya es un logro agarrar a una mujer, a una madre soltera, ¿no? O sea, y realmente es algo que se ve muy común y es algo que muchos hombres, pues así que se avientan a este compromiso, ¿no? De ya con madre soltera, ¿no? Y no estoy yo diciendo que sean malas mujeres y que los niños sean malos, no. Simplemente lo que, con quien vamos a compartir en este caso nuestra vida como hombres, en este caso los Cohen en su generación, en su tiempo, iba a definir su fracaso o su éxito. Y para hoy es algo que ya no se le da importancia. Y es algo o sea, no se vive de amor, no se vive ahora sí que de intención tampoco. Y Dios te dice, es importante. Y dentro de ese contexto era, ahora sí que mantener ese nivel de pureza
a nuestro entorno y en nuestra sociedad es imposible, pero Dios lo estaba pidiendo por algo. Y vemos las consecuencias, ¿no? Hay un pasaje ahí en la parasha que hay una consecuencia terrible, precisamente por no obedecer este precepto, de haberte casado con un pagano o con una pagana. Sí, fíjate que, bueno, es interesante porque, por un lado, había ciertas restricciones para quien ejercía la función del sacerdocio, pero es precisamente eso, es para que aquel que realmente quería ese compromiso y acercarse delante de Dios, no era para todos. ¿Quieres ser Cohen? ¿Quieres servir a Dios? Estos son los requisitos, ¿no? ¿Quieres tener un mayor acercamiento con Dios? Estos son los requisitos. Hoy por hoy creo que se ha simplificado y esa es una gran diferencia. Eso es lo que nos queda entender. No es que Dios sea exagerado, ¿no? Que pareciera que así es, pero no, no es una exageración. O sea, Dios es determinante y te dice, ¿quieres acercarte a mí? Lo puedes hacer, pero estas son las condiciones. Y hoy por hoy creo que el amor a Dios, el acercamiento a Dios, se ha como abaratado mucho, se ha simplificado mucho, ¿no? No hay compromiso para estudiar, los preceptos se nos hacen como que, eso ya pasó, eso ya fue para antes, lo de hoy es amor y paz, abrazos y no balazos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, fíjate que hasta incluso en la mujer, ¿no? Como bien lo mencionabas, la elección de la mujer. Debe ser cuidadoso en la elección de la mujer. Hoy decir, voy a ser cuidadoso en la elección para una persona, un hombre que está soltero, decir, voy a hacer una buena elección, es como que, a ver, espérate, estás discriminando, ¿no? En este contexto, ¿no?, actual, pudieran pensar, estás discriminando, pero hasta en eso Dios es cuidadoso y te dice, ¿quieres tener éxito en tu vida espiritual? Debes estar con una mujer que te ayude a sumar, que se sume a tu visión, que te apoye, que te diga, oye, estudia, haz plegaria, haz oración, esto, lo otro, ¿no? No que cuando le digas, oye, voy a estudiar un ratito, no, no, espérate, primero antes de estudiar, primero haz esto, ¿no? O primero lava los trastes, o limpia los niños, o esto, lo otro, ¿no? O sea, ok, vas a estudiar, ya dedicaste un tiempo para estudiar, la mujer respeta y te ayuda y te impulsa, ¿no? No te pone tropiezo. Por un lado, esta porción concluye, y creo que así es igual, ¿no? Cuando un hombre blasfema el nombre de Dios. ¿Por qué no? ¿Qué castiga a Dios? Primera, ¿por qué blasfemó este hombre el nombre de Dios? ¿Por qué lo blasfemó? Pues hay varias interpretaciones, ahora sí, pero la más que generaliza lo que realmente pasó fue de que despreció un precepto. O sea, y hoy día pues podemos ver que el mundo religioso realmente todo el mundo blasfema el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo desprecia los preceptos. Como tú dices, hoy día se ha simplificado, se ha abaratado el nombre de Dios, se ha abaratado la Torá, de tal manera que no hay como ninguna restricción como para quererte acercar a Dios. Y realmente eso es algo muy que se ha visto muy normal en esta sociedad. El agarrar y decir, yo me quiero acercar a Dios porque Dios sabe lo que hay en mi corazón. Entonces aquí decimos, oye, espérate, ¿no? O sea, te quieres acercar a Dios, pero hay requisitos para acercarte. Y es algo que realmente mucha gente como que no quiere entender, o muchos estudiosos de la Torah como que no lo dicen así tan directo, pero, o sea, no es tan fácil. O sea, hay que quitar muchos hábitos, hay que quitar muchas cosas que impiden, o sea, y precisamente las consecuencias de esta relación, porque hablando de este hombre que blasfemó, fue una mujer israelita que se casó con un egipcio y pues tuvieron un hijo, y este hijo fue quien blasfemó. Entonces aquí vamos a ver por qué la Torah lo describe como egipcio, porque nunca se convirtió, o sea, porque todavía traía la ideología de Egipto, porque, o sea, nunca se apegó, nunca hubo una
conversión completa. ¿Y qué pasó? Pues tuvieron un hijo que al final resultó ser un malvado, o sea, una persona que jamás creyó, que jamás se apegó, que jamás le dio la importancia. Y hoy podemos ver pues que realmente el mundo ha despreciado la Torah y los preceptos. O sea, esa es una realidad. Eso es algo que a lo mejor como que no se quiere ver, pero realmente el mundo religioso, por lo menos aquí en Latinoamérica, es un mundo religioso en el cual los preceptos todos se han hecho un lado. Todos se han hecho un lado y han dicho, yo me puedo acercar a Dios por tal persona que ya pagó por mí. Y realmente podemos decir, ¿realmente es así? ¿O realmente Dios pide como al Cohen? Y no es que nos estemos comparando con el Cohen, no, pero simplemente estar viendo cómo Dios, para su servicio, utilizó personas adecuadas para él, que tenían que ser diferentes a las demás personas o a lo que practicaban los demás pueblos. Para ir concluyendo, a ver, los dos. ¿Dios nos acepta como somos? Yo digo que no. Si decimos que sí, o sea, no, ¿por qué? ¿Por qué? Si decimos que sí, entonces, ¿por qué pone una serie de elementos donde dice, debes de portarte de esta manera, debes de vestir de esta manera, debes, ¿no? O sea, y ahorita hablamos del sacerdote, las características. Si decimos que Dios nos acepta como somos, estaríamos contradiciendo lo que dice la Biblia, ¿no? Porque Dios pone condiciones y entonces Dios no nos acepta como somos, por un lado. Pero si decimos que no, entonces ¿en qué momento vamos a tener ese acercamiento con Dios? A ver, ¿por qué dices que no? Yo digo que no, o sea, Dios no acepta a toda persona, porque primeramente toda persona tiene que reconocer que hay un creador. Y la única manera de que reconocer que existe un creador es despojarnos de todos nuestros impulsos. O sea, si la gente analiza lo que está escrito en la Torah, hay sin fin de preceptos, por así decir, pero muchos son prohibiciones. Entonces, las prohibiciones, lo que hoy día la sociedad puede catalogar como prohibiciones, definen carácter. O sea, en el que alguien que se quiera acercar a Dios por medio de sus preceptos, y en sus preceptos dice, tú vas a hacer esto o aquello, porque yo soy el Eterno, porque yo soy Hashem, porque yo soy Adonai, punto, ¿no? Y entonces muchos preceptos no tienen explicación, pero muchos nos limitan ahora sí que como que elevar nuestro instinto humano, por así decir, y que nos desbocan hasta llegar a lo más bajo. O sea, en la Torah está bien claro, dice, el Cohen tenían que enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo profano y lo sacro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esa diferencia, no? Entonces, el ser humano cuando empieza a adentrarse en el mundo de la Torah, te vas a dar cuenta, viendo lo superficial, son prohibiciones. Pero cuando te adentras y cuando te limitas y cuando forjas carácter por medio de limitarte, cumpliendo ciertos preceptos, te das cuenta de que no son prohibiciones, sino de que te liberan de muchas cosas. Y eso es lo que te va acercando más a Dios. Para mí, Dios no nos acepta tal como somos. Nos va aceptando cuando nosotros vamos despojándonos de nosotros, de ciertas cosas que tarde o temprano van a tenernos consecuencias y consecuencias terribles, o sea, consecuencias en nuestra familia, consecuencias en nuestro trabajo, consecuencias en nuestras relaciones, o sea, son cosas que realmente, no puede, como tú decías, se ven exageradas, se ven en muchas prohibiciones, se ven muy complicadas y yo he escuchado a muchas personas, es que nadie las puede cumplir, y yo digo, yo a lo mejor antes yo decía, bueno, sí son muy difíciles, pero cuando ya te vas adentrando y cuando cumples uno y después pasas a otro, te das cuenta de que te libera de muchas cosas que a la larga te van a perjudicar. Y cuando las cumples, te das cuenta que a la larga lo único que vas a obtener son puras bendiciones. O sea, no hay cosas en la Torah que sean para nuestro mal. No hay cosas en la Torah que nos vayan a perjudicar. Pero, y en cada precepto vas conociendo más a Dios.
conoces más a Dios, sí o sí. O sea, no es agarrar y decir, no, nada más, yo quiero, Dios me tiene que aceptar como soy, ¿no? Yo no tengo que cambiar, o sea, Dios sabe lo que hay en mi corazón, ¿no? Y infinidad de frases, y esas que se escuchan bonitas, se escuchan poéticas, pero te das cuenta de que te engañas. O sea, te engañas a ti mismo, o sea, te engañas a tal grado de que nunca cambias y nunca ves a Dios en tu vida. Hasta que te forjas carácter por medio de sus preceptos y en cada precepto vas viendo más a Dios. Sí, algo con lo que me quedo que comentas es que muchos piensan que es inalcanzable, que no es posible, pero conforme vas cumpliendo te das cuenta que es todo lo contrario. Y precisamente de algo que te libera es de esos pensamientos negativos, de ese pensamiento que tú crees que es imposible y que te das cuenta que cuando le pides a Dios por ese deseo de estar con Él y acercarte a Él, te das cuenta de que Dios pone los medios para que todo sea realidad y que tú te des cuenta de que sí lo puedes, que sí puede ser alcanzado, ¿no? De eso te libera, de esos pensamientos precisamente negativos y limitativos, ¿no? Eliel, ¿qué nos puedes compartir? ¿Dios nos acepta como somos o no nos acepta como somos? Es complejo, porque entonces estaríamos pensando que Dios hace de esa manera como que nada más a unas solas personas es hecha la Torah, ¿no? Hay que entender esto, que sí, en el inicio es para venir Israel, para el pueblo de Israel, pero por algo estamos nosotros aquí. O sea, por algo es abierto a la humanidad. De hecho, la Torah relata tantas veces en cuanto no solamente al pueblo, sino había gente que se acercaba y se llegaba y los preceptos los hacía suyos. Aquí lo importante que puedo notar es la condición cotidiana que nosotros tenemos cuando nos allegamos a la Torah. Para todos es, o sea, en realidad el hecho aquí muy importante es de que tú lo quieras hacer, de que tú lo sientas, de que tú lo lleves en tu vida cotidiana, en tu día a día. Y como decía Yori, pues sí, es que muchos pueden decir es que es imposible, es que no lo pueden, es que tantas cargas y la idea es cada vez hacerlo más fácil, ¿no? Pero no es una condición que nuestro Dios, si Dios lo pide, no es algo que no podamos realizar. O sea, que todos estamos hechos en semejanza suya, esa es la realidad, porque toda la humanidad está hecha de esa condición, pero el cambio está en que la persona decida hacer esa parte. O sea, la parte del poder decidir si voy a tomar la Torah para mí, voy a tomar sus preceptos, voy a tener esa condición, todo lo podemos alcanzar. Esa es la realidad. O sea, ¿dónde toma Dios esta parte? De hacer de lo más bajo, hacerlo lo más alto. Yo lo veo así. Y no lo relato muchas de la Torah, como tomaba algo y lo hacía, lo engrandecía, ¿no? Porque era esa decisión de tener el servicio, de estar ahí dispuesto a cambiar tu vida, a cambiar tu forma de pensar, a tu forma de llevar tu vida cotidiana para acercarte a los preceptos de Dios. Eso es lo importante, ¿no? Yo pensaría que es eso. Más bien, Dios ya te toma y te puede hacer mejor persona una vez que uno lo decide. Bien, me quedo con eso, Oliver, con lo que comentas, que es una decisión personal. Es por convicción, ¿no? Eh, si tú no tienes la convicción de que Dios te puede ayudar para cumplir y acercarte a Él, pues difícilmente vas a tener esa apertura, ¿no? Pero si tú crees y tienes esa convicción de que sí Dios te va a ayudar, de que sí va a poner los medios, etcétera, sin duda así será, vas a trascender. Hoy por hoy, creo, no sé qué piensen ustedes, yo creo que la gente piensa más bien en que Dios acepta a las personas como son. Creo que es el principio para acercarte a Dios, pero no es ni el proceso ni el objetivo. Uh-huh. Repito, hoy por hoy mucha gente tiene la convicción de que Dios me acepta como soy. Yo lo dudo, ¿no? O sea, sí te va a aceptar porque finalmente eres creación de Dios, ¿no? Y tienes una conciencia básica de Dios y vas a estar ahí. Pero si tú quieres más, sí debes de quitarte esa mentalidad de decir, Dios me va a aceptar como soy. No,
Dios te va a aceptar conforme a lo que Él te está ordenando. Él, no los profetas, no Moisés, porque no es una ley de Moisés, no. Dios está hablando claramente. Entonces, y es algo que hoy por hoy es complicado, ¿no? Yo creo que para las personas es más sencillo decir, no me meto en problemas, porque lo ven como un problema, no lo ven como bendición y decide mejor así que Dios me acepte como soy, ¿no? No pasa nada y todo fluye, ¿no? Entonces, pues bueno, pueden seguir en esa condición, por supuesto, es un nivel muy básico, pero yo reitero, cuanto más conocemos, más nos adentramos, más cumplimos, etcétera, nos damos cuenta de que no es posible, ¿no? Cuando tenemos esa decisión y comenzamos a afrontar y comenzamos a andar y comenzamos a caminar y comenzamos a cumplir, vemos que no es imposible y que al contrario, Dios va poniendo los medios para que vayamos cumpliendo con lo que Él nos ordena. Pues bueno, muchas gracias. Tengamos una bonita semana, que haya bendición en nuestros hogares. No dejemos de estudiar. Yo estoy confiado y confío todos, ¿no? Que todos los días no pasa el día sin que estudiemos o analicemos una pequeña porción, una sección, escuchemos un rabino, etcétera. Y eso es algo que nos va a seguir distinguiendo y acercándonos más a Dios. Bonita semana. Shalom. Shalom.